Es momento de iniciar nuestro paseo por el Museo de Segovia de este mes de abril, en el que vamos a hablar de rituales funerarios. En este mes de abril, Santiago, hablamos de un ajuar funerario. Sí, efectivamente, esta pieza del mes de abril, hemos elegido un magnífico ajuar funerario celtibérico procedente del noreste de la provincia de Segovia. ¿Qué piezas componen este ajuar? Pues bueno, este ajuar fue recuperado durante unos trabajos de prospección por un grupo de investigadores encabezado por Fernando López Ambite, que tuvieron como resultado pues bueno, la detección de una área funeraria en la zona de Montejo de la Vega de la Serrezuela, y donde se lograron recuperar por varios objetos pertenecientes a este ajuar, ¿no? Un ajuar datado entre el siglo VI, siglo V a.C., es decir, en el periodo celtibérico antiguo, y que bueno, ofrece pues, un magnífico ejemplo de las costumbres funerarias de estos momentos antiguos de la etapa celtibérica en la provincia de Segovia, donde también están presentes de forma coetánea, por ejemplo, los ajuares de la necrópolis de la dehesa de Ayllón. En concreto, lo que se ha recuperado pues son, en primer lugar, una fíbula de doble resorte. Es uno de los tipos de fíbulas más antiguas en el ámbito celtibérico, representada también en la dehesa de Ayllón o en la cercana necrópolis de Caratiermes en Tiermes, que aparecen en esta zona de la meseta en el siglo VII a.C. y bueno, se prolongarán durante toda esta etapa del celtibérico antiguo. Está un poco fragmentada, pero no obstante tiene un buen estado de conservación tras su restauración. Una pieza en bronce, ¿no? Como el resto de todo el ajuar. La segunda pieza es un fragmento de broche de cinturón, la pieza macho del broche de cinturón, típico también de este ámbito celtibérico, de escotaduras, también siglo VI a.C. y muy representado también en todo el ámbito celtibérico. La otra pieza se compone de 3 fragmentos de un refuerzo en bronce decorativo, ¿no? de un cinturón. Esta ya es una pieza un poquito más peculiar, porque presenta una fina decoración grabada, que también pues, nos habla pues, de los elementos ornamentales que acompañan este tipo de objetos. Bueno, en cualquier caso, todo el ajuar en su conjunto lo que está representando es pues, bueno, uno de los típicos modelos de ajuares funerarios que acompañaban a los grupos aristocráticos en el más allá. Son elementos que, digamos, desde un punto de vista simbólico, querían servir, ¿no? La misma función en la otra vida, ¿no? Una función de representación y de vistosidad, de prestigio, ¿no? De estas élites, que de esta manera, y colocándolo en lo que son sus tumbas, pues lo que también materializaban o expresaban, ¿no? El poder de las aristocracias dirigentes dentro de estas sociedades arcaicas del mundo celtibérico. ¿Cómo fue esta necrópolis de Montejo de la Vega de la Serrezuela? ¿Qué datos se tienen? Pues bueno, realmente se tienen muy poquísimos datos, porque la prospección únicamente detectó estas piezas en cuestión, y del resto de la necrópolis lo desconocemos todo, ¿no? Porque tiene que ser todavía investigada, tiene que ser excavada pues en un momento oportuno, pues con el método arqueológico pertinente, y en cualquier caso lo que nos está hablando de nuevo pues es, a pesar pues, de los mínimos datos y conocimiento que tenemos sobre este tipo de ajuares, nos están hablando, ¿no? Pues del importante, digamos, conjunto arqueológico que acoge esa área de Segovia en este momento. Además, en este mes de abril, en el Museo de Segovia, podemos recorrer la pieza desconocida y una exposición especial dedicada a Emiliano Barral. Sí, en efecto. Ahora vamos a ir a ver la pieza desconocida del mes, que es una magnífica pieza, o piezas, uno calzado medieval, unos botines procedentes de Cuéllar, que destacan por su magnífico estado de conservación, y sobre todo la hemos querido dar a conocer a través de esta actividad, sobre todo por el tratamiento de restauración que se hizo en su momento en el Centro de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Castilla y León en Simancas. Y a continuación pasaremos a ver pues, también la magnífica exposición que hemos inaugurado la semana pasada sobre el escultor sepulvedano Emiliano Barral. Pues vamos para allá. Bueno, pues aquí presentamos esos botines medievales que te acabo de comentar. En su momento se hizo una magnífica labor de restauración
en el centro de Simancas, y para ello pues en esta ocasión es Cristina Gómez, la restauradora del Museo de Segovia, la que os va a explicar con detalle pues tanto las piezas como esos procesos de restauración. Cristina, ¿por qué son especiales estas piezas? Son especiales porque encontrar material orgánico en un contexto funerario y que esté en relativo buen estado y que se pueda conservar es una cosa muy excepcional. Normalmente los materiales orgánicos en contextos funerarios se deterioran y se pierden irremediablemente. ¿Y por qué se pudo mantener o se pudieron mantener estas dos piezas? ¿A quién pertenecieron? ¿Y qué trabajos de restauración se han llevado a cabo? Las piezas se han mantenido porque, bueno, durante los trabajos de restauración de la iglesia de San Esteban en Cuéllar, lo que correspondía a los sepulcros medievales, al eliminar las tapas de los sepulcros, se recuperaron los cuerpos. Los cuerpos estaban momificados, eso significa que se habían mantenido unas condiciones de temperatura y humedad que permitían la momificación de esos cuerpos, y al mismo tiempo son los que también nos han permitido recuperar este calzado. Esas condiciones de temperatura y humedad son las que han protegido, en cierta manera, el cuero. ¿Quién llevaba en la Edad Media estos zapatos, estos botines? Estos zapatos pertenecían a un hombre. Eso es lo que sabemos seguro. Las pruebas que se hicieron de analítica nos identificaban al personaje como un hombre. Es difícil saber exactamente a quién pertenecían. Creemos que es un hijo bastardo de Enrique III, era una familia que tenía mucho poder en Cuéllar en aquel momento, y eran unos botines con los que es el único aderezo, el único adorno con el que se enterró ese personaje. Estaba momificado con un sudario, y lo único que tenían eran los botines de cuero. ¿Qué trabajos se han llevado a cabo, durante cuánto tiempo y en qué han consistido? Lo primero que se hizo, bueno, cuando se encontraron los botines, se pidió el asesoramiento y la ayuda del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, que está en Simancas, que fueron los encargados de recuperar, de extraer los botines in situ del sepulcro, y una vez que se llevaron al Centro de Restauración, hacer los trabajos de conservación. Es fundamental mantener esas condiciones, que son las que han permitido que los botines lleguen hasta nosotros. Entonces, el primer trabajo es estabilizar esos botines, es decir, que las condiciones de temperatura y de humedad sean similares a las que tenían en ese momento en el sepulcro, para evitar que se deterioren. Una vez que se estabilizan medioambientalmente, se proceden a ya los procesos de limpieza. Comienzan con unas limpiezas en seco, que se eliminan todos los restos de tierras, de elementos que estén adheridos, y se hacen con bisturís, con pinceles, con brochas suaves, de diferentes maneras. Una vez que se ha comenzado la limpieza, que se ha terminado la limpieza en seco, se comienza con la limpieza al húmedo. Aparte de limpiar, en ese proceso lo que permite es flexibilizar el cuero y poderle dar forma, porque hay que tener en cuenta que estos botines, cuando se recuperaron, estaban completamente deformados, aplastados, y no tenían su forma de zapato. Entonces, con la limpieza en húmedo, lo que consigues es flexibilizar el cuero y darle forma. Bueno, se proceden luego a procesos de consolidación, puntualmente con resinas sintéticas, con tejidos acrílicos. Bueno, son procesos muy complejos que lo que te permiten es empezar a que ese cuero conserve sus formas, su forma de zapato, original. Efectivamente. Y bueno, se realizó una especie de molde para poder colocarlos luego directamente sobre ese molde. Y por último, con un tejido de monofilamento, que es como una especie de tul muy finito, les cubre por completo, y es lo que te permite, mediante costura, ir perfilando alrededor del cuero, de manera que nunca coses encima del cuero, nunca coses encima del original. Vas cosiendo alrededor, y con ese tejido tan finito y tan transparente es el que unifica todo el zapato. ¿Es la primera vez que se muestran después de esta restauración? Sí,
Es la primera vez. De hecho, cuando se recuperaron, como es una recuperación arqueológica, una vez que se restauraron, se depositaron en el museo, que es lo que se hace con todos los materiales que salen de excavaciones arqueológicas, y hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de mostrarlos. O sea que es momento de invitar a los segovianos a que se pasen por aquí durante este mes de abril y también en el mes de mayo estarán expuestos. Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Cristina. Nosotros continuamos nuestro recorrido, que todavía nos queda una parada con Santiago, que nos lleva a la exposición de Emiliano Barral. En este mes de abril tenemos, lo decíamos al inicio, una parada obligatoria también en la sala de exposiciones, en concreto en la exposición dedicada a Emiliano Barral. Sí, efectivamente. A principios de este mes de abril se ha inaugurado en el Museo de Segovia esta exposición organizada por la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León en el Museo de Segovia, en la que se ofrece una visión de una parte de la obra de Emiliano Barral, precisamente la obra que él trabaja principalmente en Segovia, entre final de los años 1910 y el año 1927, cuando ya él marcha definitivamente a Madrid, donde permanecerá hasta su muerte en 1936. ¿Cuántas piezas encontramos en esta exposición y fundamentalmente a qué se dedican? Pues bueno, las piezas es una exposición no muy amplia, pero sí muy significativa. Se presentan 25 piezas escultóricas, todas de Barral, evidentemente, junto a una serie de documentos de la Diputación y de la Biblioteca Pública de Segovia, en la que pues, se hace una visión general pues, bueno, digamos, de la primera etapa de la obra de Barral, cuando él se está formando, cuando él está adquiriendo pues, toda una serie pues, de perspectivas, de inspiraciones procedentes de los movimientos, de los aprendizajes, de los movimientos artísticos coetáneos, de los aprendizajes pues, de toda la historia realmente de la escultura, y para crear su peculiar estilo, ¿no? Un estilo que es complejo, ¿no? Pero se le ha denominado dentro del realismo castellano, pero también tiene otras obras integradas dentro de lo que se llama el realismo social, y en la que poco a poco él irá, digamos, hacia una línea mucho más simplista, mucho prácticamente hacia, no tanto una abstracción, pero es una limitación mucho de las formas dentro de lo que es un movimiento propio de vanguardia, ¿no? Es decir, Emiliano Barral junto a los autores coetáneos pues serán los que a principios del siglo XX pues, cambiarán digamos, el curso, ¿no? de lo que es la escultura española, aceptando y adoptando, ¿no? los cauces de las corrientes escultóricas coetáneas del mundo europeo. Entre estas piezas encontramos muy diversos materiales trabajados y muy diversos tamaños de las esculturas. Sí, bueno, Emiliano Barral preferiría siempre la piedra, ¿no? porque la piedra era muy especial para él, aunque sí que hay otros materiales como es el bronce y principalmente también el yeso, ¿no? El yeso donde realiza los diferentes modelos, algunos de los modelos bueno, que luego se tallarían en piedra o en bronce. El conjunto de piezas proceden en su mayor parte de la propia colección del Museo de Segovia. Es un conjunto de piezas que forman parte de esta colección como consecuencia de las donaciones realizadas por la propia familia de Emiliano Barral en los años realmente 80-90. Luego también hay piezas procedentes de la colección de Diputación de Segovia, de la colección también de la Fundación Caja Segovia. También hay de colecciones particulares, como piezas, por ejemplo, de la familia Barral o piezas también de la colección de Cáceres. Y también incluso una última obra procedente de los herederos de Antonio González de la Torre, de Torreajero, precisamente esta pieza que tenemos aquí, que con motivo de esta exposición además ha sido donada por esa familia a la colección del museo. Estamos abiertos desde los martes hasta el domingo solamente por la mañana, y con el horario de momento de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Nos vemos en el mes de mayo. Pues nos vemos en el mes de mayo. Muchas gracias. Así hacemos una pausa en 8 Magazine. Les espero a la vuelta.